Hola, vamos a comenzar a hablar sobre la inteligencia artificial en videojuegos. Eh, la inteligencia artificial en los videojuegos. La inteligencia artificial o IA es uno de los puntos más importantes a la hora de estudiar y criticar un videojuego. Y mientras que hubo avances en los últimos años, parece que se ha llegado a un tope y la verdadera inteligencia de nuestros aliados y enemigos virtuales se ha estancado. Pero, ¿qué depara el futuro? ¿Tendremos enemigos más astutos, capaces de rastrear nuestros pasos? ¿Y qué tal aliados que nos cubran la espalda en el momento justo? La inteligencia artificial en los videojuegos, uno de los primeros juegos en sorprender por la IA de sus jugadores fue High Life, donde nuestros enemigos eran tan astutos que podían flanquearnos y combinar granadas con rifles para inmovilizarnos en cuestión de segundos. Un verdadero reto para aquellos que estudiamos acostumbrados a enemigos más pasivos. Luego Highlight como 10, donde la experiencia pasaba más por el sigilo y la actitud defensiva. Mostraron que la IA, además de saber atacar, podía reconocer alteraciones en el escenario y alertarse por ruido, tanto de nuestro personaje como de cualquier elemento. Eh, Uno de los primeros juegos en sorprender por la IA de sus jugadores fue Highlight. Como podemos ver aquí en la imagen sale el juego. Eh, Otros ejemplos del avance de la IA se dieron con shooters como Unreal Tournament y Halo. En este periodo de tiempo, los juegos shooter y de acción donde los enemigos activos formaban parte principal de la aventura y crecieron sin cesar. Por otra parte, juegos como los clásicos Ticon, al estilo de Shin, Tech Park o Tem Hospital, utilizaban inteligencia artificial basada en protocolos básicos donde un estilo de personaje reaccionaba básicamente siempre de la misma forma, algo que fue alejado de una verdadera inteligencia artificial. El avance de la inteligencia artificial. Desde aquel momento hasta ahora, muchos juegos han dado una buena muestra de lo que una inteligencia artificial puede lograr. Sin embargo, estamos mucho más cerca de la palabra artificial que inteligencia. Las nuevas tecnologías y los dispositivos de mayor capacidad han permitido a los desarrolladores crear motores más poderosos para los personajes, no jugadores, y con esto la inteligencia artificial mejorada. Sin embargo, el avance se ha dado más en forma horizontal que vertical. No es tanto que las inteligencias hayan mejorado, sino que ahora se puede crear más cantidad de personajes simultáneamente y mayor diversidad de las acciones para lo mismo. El futuro de la inteligencia artificial. Las nuevas tecnologías de mayor cantidad de información y velocidad para procesar esta inteligencia artificial, pero se necesita que los programadores trabajen más en desarrollar esta inteligencia para que se mejore. Al parecer ya no es un asunto de hardware, lo que limita a los mismos, sino a recompensar cómo debe funcionar una inteligencia artificial realmente. Eh, por otra parte, la inteligencia artificial utilizada en juegos de estrategia como Crucial Screen presentan actitudes diferentes a la de un FPS, y algunos desarrolladores afirman que ya se ha llegado al límite de su capacidad. Eh, las nuevas tendencias. Las capacidades de aprendizaje de las redes neuronales y otras técnicas, conocimiento de los expertos en forma de ejemplos, ensayos y error. Los
SE con técnica de RA, conocimiento abstracto, lógico y aproximado de los expertos. Los agentes de la inteligencia artificial distribuida, un conocimiento sobre los métodos de cooperación en un conjunto de expertos, explotar las interacciones. ¿Por qué la inteligencia artificial distribuida? ¿Por qué distribuir la inteligencia artificial? Los problemas están físicamente distribuidos. El mundo está compuesto por entidades autónomas. Estas entidades interactúan entre sí y con el entorno. La noción agente. En una entidad física o virtual que posee ciertas características generales, es capaz de percibir el entorno, posee una representación parcial del entorno, es capaz de actuar sobre el entorno, puede comunicarse, posee un entorno de objetivos que gobiernan su comportamiento, posee recursos propios. Los sistemas multiagentes, más conocidos como MAS, son sistemas complejos, los cuales pueden ser descompuestos en componentes de software modulares y funcionales específicas, como son los agentes. Son concebidos como organizaciones de agentes MAS. Métodos utilizados en juegos sin adversarios. Como podemos ver, los métodos utilizados en juegos sin adversarios pueden ser las cartas, el solitario, y cosas así, los puzzles. Y para algoritmos de juego unipersonales, por ejemplo, los puzzles y el solitario, suelen utilizarse algoritmos más comunes de búsqueda, heurística. Aunque realmente las soluciones a un juego unipersonal pueden encontrarse con cualquier algoritmo de fuerza bruta, sin heurística. Algunas siempre cuando se disponga del tiempo y memoria necesarios. De entre los algoritmos de búsqueda heurística suele utilizarse o bien el algoritmo A, que se describe en esta sección, o bien el algoritmo IDEA, según los recursos del computador. El algoritmo Hart de 1968 implementa una búsqueda primero el mejor, best first. En otras palabras, se basa en intentar encontrar todos los movimientos necesarios para llegar del estado inicial al estado final, usando preferiblemente aquellos movimientos que son más favorables. Así como en otras cosas, se puede lograr minimizar los pasos de la solución o el tiempo de cálculo. Para conocer qué movimiento es mejor, se utiliza una función de evaluación estática formada por descompuesta como función igual g más h. Algoritmo A. El algoritmo A tiene estados pendientes. Inserta el estado inicial. Tiene un actual que estado pendiente lo primero. Mientras no es el final actual y no estado pendiente vacío, se borran los estados pendientes, los estados que están primero pendientes, y se insertan los estados evaluados, estudiados, o sea, el actual. Se hace el siguiente movimiento, genera sucesores. Seguidamente el siguiente movimiento a eliminar repetidas. Siguiente movimiento, estado ya estudiado, estados pendientes. El estado pendiente se inserta en el siguiente movimiento y el actual es igual a los estados pendientes del primero.
Bueno, la inteligencia artificial en los videojuegos es uno de los juegos en sorprender por la IA de sus jugadores. Fue Highlight donde nuestros enemigos eran tan astutos. Métodos utilizados en juegos con adversarios. Pero la chica de los algoritmos de los juegos se encuentra en los juegos con adversarios. Aquí donde estos algoritmos se diferencian de los demás. Los algoritmos de búsqueda típicos a continuación se presentan lo más importante en las técnicas de mejora. También conocida, aún así existen muchísimos algoritmos más que quedaron fuera de este documento, como podría ser el dual main o B. El árbol del ajedrez y el algoritmo minimax. Como podemos ver aquí en la IA, podemos ver un árbol. Aquí tenemos el árbol del ajedrez y el algoritmo de minimax. Como podemos ver, aquí existe un árbol el cual tiene 1, 2, 3, 4, 5 niveles, el cual al momento que está jugando se buscará la mejor solución óptima. Así, dependiendo de la dificultad que tenga el juego, se buscará más rápidamente la dificultad que se está pidiendo por el nivel. Es así que, por ejemplo, cuando uno juega ajedrez, puede coger ciertos niveles de complejidad en el juego, el cual es basado en el árbol del ajedrez. Cuando el juego del ajedrez se inicia, las blancas eligen uno entre 20 movimientos posibles, siguiendo el movimiento de las blancas. Las negras tienen 20 opciones de respuesta, cualquiera haya sido la elección de las blancas. De acuerdo a esto, 400 posiciones distintas pueden surgir solo en la primera jugada de una partida de ajedrez. Luego de la segunda jugada, el número de posiciones posibles crece sobre las 20.000, llegando a una cifra astronómica luego de varias jugadas más. Como podemos ver, si nos dice que sobre el segundo movimiento hay unas posibles 20.000 jugadas, se supone que nuestro árbol va a crecer en niveles, y la cual se hace una búsqueda de mayor complejidad, el cual se va a demorar un poco, ¿no? El árbol del ajedrez posee más posiciones que la cantidad de átomos presentes en la Vía Láctea. De acuerdo al reglamento del juego, una partida es tabla de empate si transcurren 50 jugadas, sin que se haya realizado algún movimiento de peón y sin que se haya producido algún cambio de pieza. Por lo cual, según algunos cálculos, una partida de ajedrez puede durar como máximo 3150 jugadas, por lo que el árbol de variantes puede tener una cantidad de posiciones limitada a esta cantidad. Como podemos ver, si entre más jugadas tiene nuestras más opciones de jugada se hacen en el ajedrez, podemos tener un árbol más gigantesco y con muchos más niveles, el cual va a tener muchas más opciones la máquina para ganarnos. Tiene más opciones para escoger la mejor opción. Si fuese posible examinar el árbol por completo, buscando todas las líneas de juego y sus conclusiones,
sería posible determinar cuál es el mejor movimiento inicial. Sin embargo, en la práctica el árbol es demasiado extenso para considerar este mecanismo. Incluso el determinar el mejor movimiento buscando en el árbol de variantes a partir de una avanzada posición de medio juego resulta imposible. Lo mejor que puede realizarse es buscar en un sector limitado del árbol de variantes, esperando obtener suficiente información con tal de decidir correctamente cuál es el mejor movimiento. O sea que en este árbol, en cualquier parte de sus niveles, se va a tener varios movimientos jugadas posibles, pero tenemos que ver cuál es la mejor opción que tenemos. O sea, la mejor opción que va a tener la máquina que contiene la inteligencia artificial, el cual podría estar en el primer nodo o así podría estar en los últimos nodos, el cual tiene una mayor complejidad. Y en los inicios de los 70, la búsqueda del árbol de variantes alcanzaba la cantidad aproximadamente de 200 posiciones por segundo. Hoy, en el año, se buscan más de 2 millones de posiciones por segundo. Los mejores programas logran examinar todas las secuencias de movimientos con una profundidad de 8 a 10 movidas en el árbol, 4 a 5 jugadas por banda. Como podemos ver, a través que pasa en el tiempo, el árbol del ajedrez se ha hecho más extenso, el cual nos permite tener una mayor complejidad en el juego cuando jugamos con la inteligencia artificial. Y bueno, como aquí vemos el tablero y todo eso, mediante el árbol del algoritmo, la máquina hace sus mejores jugadas. Las líneas de juegos, cruces como jaque y captura tienen una profundidad de búsqueda aún mayor. En la jerga de programas de ajedrez, una búsqueda de fuerza brutal de 6 movimientos significa una búsqueda de todos los movimientos posibles para cada bando hasta profundidad de 6 niveles. 3 jugadas por bando y con mayor profundidad en líneas altamente estáticas. Para un árbol de variantes dado, el algoritmo mínimo entrega una regla para decir qué movimientos realizar frente a una posición dada. El algoritmo comienza calculando el valor numérico o puntaje para la posición al final de cada variante. Esas posiciones son denominadas posiciones terminales y su puntaje es calculado por una función de evaluación. La función de evaluación intenta medir cuán buena es la posición para el primer jugador. Un puntaje positivo significa que la computadora tiene ventaja. Un puntaje negativo significa que su oponente tiene ventaja. Así, la inteligencia artificial se da cuenta si va perdiendo o va ganando. El algoritmo entiende que el objetivo del primer jugador es llevar al juego a una posición en la cual maximice su puntaje, mientras que el objetivo del rival es el opuesto, lograr una posición que sea mínima en puntaje. Esto es equivalente a plantear que en niveles similares del árbol de variantes, el algoritmo minimizar asignará a cada posición no terminal en un puntaje igual al máximo puntaje de alguna de las posiciones sucesoras. En otras palabras,
Dado que los puntajes de las posiciones sucesoras de una posición no terminal deben ser conocidos con tal de dar puntaje a esa posición. Los puntajes de las posiciones terminales deben ser determinados primero y luego los puntajes de las posiciones restantes hasta llegar a la posición raíz. En los juegos de cálculo extenso, como el ajedrez, los programas pueden examinar solo una parte del árbol de variantes sin llegar hasta el final de los juegos. En estos casos, los programas buscan hasta un cierto límite de nodos estimado en ello de las posibilidades de ganar en cada raíz bajo mediante la función de evaluación. Como podemos ver, nuestro árbol, dependiendo del nivel que escojamos en el ajedrez, se hará una búsqueda más compleja. Si tenemos el nivel hasta el nivel 10 como máximo en el ajedrez y estemos utilizando ese nivel, el nivel de complejidad de búsqueda será extenso para buscar el nivel óptimo, del cual la inteligencia artificial lo efectuará y lo ejecutará para así hacer una mejor jugada, el cual será para la victoria. Y bueno, esto aquí es mi tema sobre el referente al ajedrez, el cual es un juego muy complejo, el cual utiliza una inteligencia artificial muy compleja. Y bueno, eso es todo. Gracias.